¿Tuviste un accidente en el trabajo o tienes una enfermedad que sospechas es derivada de tus funciones laborales? Pues quédate a ver este video porque definitivamente te interesa. Hoy en Litillo estrenamos invitado, el licenciado Antonio Núñez, que es experto en seguridad social. Muchas gracias por venir, licenciado Antonio. Gracias a ti, Giovanna, por invitarme a tu programa. Hoy en Litillo hablaremos de las enfermedades y los riesgos en el trabajo. Soy Giovanna Cruz, abogada de la Ciudad de México. Pues como les decía, hoy vamos a estar hablando de las enfermedades y los riesgos del trabajo con el licenciado Núñez. Y licenciado, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Porque nos confundimos muchísimas veces. Sí, Giovanna, fíjate, el riesgo de trabajo se va a dar, puede ser dentro del lugar de trabajo o puede ser fuera del lugar de trabajo. Esto es aplicable para todos aquellos trabajadores que se dediquen a realizar las funciones fuera. Un ejemplo puede ser un repartidor de pizza, ¿no? Un repartidor de pizza está en constante movimiento, trayecto desde su centro de trabajo hasta el domicilio donde tiene que entregar estos pedidos, ¿no? En este trayecto puede sufrir algún riesgo, llámese un atropellado, ¿no? Llega un coche, lo atropella y entonces como es una función derivada de su contrato, entonces ahí implicaría que tenemos un riesgo de trabajo, ¿no? Además en el vehículo de la empresa, ¿no? Además estamos hablando de que está realizando estas funciones en un vehículo que su patrón le otorgó para realizarlas, ¿no? Ahora tenemos una enfermedad de trabajo. La enfermedad de trabajo se va a derivar de la situación constante y repetida de las funciones. Podemos poner otro ejemplo, un trabajador que realice funciones dentro de una empresa que se dedique a fabricar pinturas. Entonces, al estar este trabajador en constante contacto con estos químicos, puede sufrir, no sé, se me ocurre, alguna enfermedad respiratoria o incluso tópica por el mismo contacto de todas estas sustancias. Esta enfermedad se va a dar en un tiempo prolongado realmente. No es una enfermedad inmediata, ¿no? Es por estar, como lo dije anteriormente, en un constante contacto con estos químicos, por así decirlo. Así es. Licenciado, me comenta de estos dos ejemplos. Ya una vez que nos queda claro cualquiera de las dos situaciones, ¿qué procedimiento debe seguir un trabajador ya que le ocurrió cualquiera de estos dos supuestos? Ok, para el caso del riesgo de trabajo, bueno, es necesario que acuda el trabajador a los servicios de salud. En este caso, demos el ejemplo del Instituto Mexicano del Seguro Social. El trabajador debe de acudir a que lo valore un médico especialista, el cual va a determinar su diagnóstico, y dentro del centro de salud debe de acudir a la oficina de salud en el trabajo. En esta oficina es muy importante que pases, y voy a hacer hincapié en esto, porque ellos son quienes te van a dar el formato, el ST7, el cual tú vas a tener que requisitar. Ahí es donde tú vas a contar los hechos, realmente cómo sucedieron, tú los vas a redactar. Ahí se va a anexar el diagnóstico del médico que te revisó, y este formato te lo van a dar para que tú se lo hagas llegar a tu patrón. Debe de asentar también, debe de llenar el formulario con los requisitos que le pide el formato. Si no te lo quiere llenar, no te preocupes, no es necesaria la parte del patrón. El instituto, con toda esta revisión, va a determinar si es procedente o no el riesgo de trabajo. De ahí se van a derivar que te envíen a servicios de salud especializada, si así lo requieres, a servicios de rehabilitación o incluso a algún servicio de prótesis que necesites, claro, para todo esto, ¿no? Y obviamente, pues de ahí también va a derivar en una incapacidad, para que tú estés tranquilo con tu patrón y que tengas esa certeza de que no vas a perder el trabajo. Me parece muy bien, licenciado. ¿En el caso de una enfermedad de trabajo es lo mismo o hay alguna diferencia? En el caso de la enfermedad de trabajo es importante que también debes de acudir a la institución médica. Retomemos el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social,
donde te van a diagnosticar esta enfermedad. Es importante que se haga este diagnóstico porque derivado de esto el médico va a determinar el porcentaje de incapacidad que se te va a otorgar o incluso, de ser necesario, una incapacidad total permanente. Claro, y además que cada caso es muy diferente, ¿no? Y ahora, ya saben que siempre les dejo el link de la ley en la descripción del video. ¿Qué leyes son las que abordan este tema? Claro que sí, las leyes que podemos ocupar en primera instancia tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde nos determina que el patrón debe de hacerse cargo de toda esta seguridad social para sus trabajadores. De ahí nos vamos a la Ley Federal del Trabajo, donde nos enumera desde qué es un riesgo de trabajo, una enfermedad de trabajo, o incluso hay un listado donde aparecen las enfermedades de trabajo existentes. De ahí nos podemos derivar también a la Ley del Seguro Social y la Ley del ISSSTE. Según sea el caso de cada Según sea el caso de cada trabajador. Ahora, ¿qué recomendaciones, y por último, qué recomendaciones les das a los trabajadores muy puntuales? Porque ya sabemos que cada caso es muy específico y abordar cada caso sería llevarnos todo el día, ¿no? Pero ¿qué recomendaciones les das en general? Bueno, en primer lugar, para todos los trabajadores deben de cerciorarse que su patrón los tenga de la manera correcta afiliados ante el Seguro Social. Esto tiene varias vertientes. Primero que nada, nos vamos a enfocar en el correcto aseguramiento, porque de ahí, derivado de las cuotas que el patrón pague a nuestro nombre, vamos a tener la opción en un futuro, cuando cumplamos los requisitos, de tener una pensión, de retirarnos, como coloquialmente lo decimos, ¿no? También de estos trámites es importante que estés al corriente en los trámites iniciales, ¿no? Como son tu cartilla de aseguramiento, ¿no? Porque al tú acudir de manera urgente a un servicio médico, lo primero que te van a pedir es que te identifiques con tu cartilla de seguridad social. Es importante porque si no, muchas veces en estos institutos no te brindan con facilidad la atención. Entonces, ese es un segundo punto. En el tercer punto que yo te puedo mencionar, que tengas esa certeza de al estar llenando tu formato de ST7, que es el probable riesgo de trabajo, no te dejes intimidar. Muchas veces nos llega a pasar que no te dejan llenar o incluso te llegan a recomendar que no lo hagas. No te dejes intimidar. ¿Por qué? Porque es importante. Si tú no llenas correctamente tu formato o si omites el llenar este formato, todos estos tipos de accidente generalmente te llevan una secuela médica. Esto quiere decir que si tú tienes correctamente acreditado un riesgo de trabajo y en un futuro llegas a tener una dolencia, por así llamarlo, derivada de este primer accidente, el instituto tiene toda la obligación de darte un seguimiento clínico a este problema médico, ¿no? Sí, es decir, un accidente pequeñito, ¿no? Que dices, no me pasó nada, me voy a mi casa, me siento muy bien, pero a los 3-4 días tienes un dolor de cuello, un dolor de tobillo, una situación así. Así es, digo, incluso hay veces que pasan más allá de 3 días, pueden pasar meses, ¿no? Y de repente empiezas a tener algún problema de columna, algún problema muscular, algún problema con una prótesis, por así decirlo, ¿no? Entonces es importante que tengas este seguimiento médico para que estén ciertos y tú estés tranquilo de esta... De llenar ese formato desde un principio, ¿no? Y a final de cuentas de que estés protegido en un futuro. Claro. Siempre y cuando hagas este correcto llenado del formato. Otro punto que es importante, si tu patrón no te tiene dado de alta, y esto es más común de lo que parece aquí en México. En México los patrones quieren saltarse esa parte de la seguridad social para sus trabajadores. Entonces muchas veces la práctica es la siguiente: te doy de alta un mes, pero al mes te vuelvo a dar de baja. Claro. Lo que pasa es que la ley te da otro mes extra de periodo de gracia, llamémoslo así, ajá, donde tú sigues teniendo este servicio médico, ¿no? Claro. Entonces realmente por 2 servicios el patrón está pagando únicamente uno. A final de cuentas esto deriva, como en el primer punto que mencioné, en la pensión, porque entonces te está restando semanas de cotización, okay, y dinero acumulado a tu fondo de retiro.
Claro. Es importante que tengas esta certeza de que tu patrón te está dando de alta como la ley lo indica, y de no ser así, tú tienes todo el derecho de acudir a la subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Derivado de esto, en la revisión del instituto puede finalizar en un capital constitutivo para la empresa. Esto por no tener al corriente las inscripciones de sus trabajadores ante la institución. Esto es importante para los empleadores porque siendo objeto de este tipo de revisiones, han habido empresas que realmente caen en quiebra por estos capitales constitutivos, porque obviamente el instituto te va a cobrar desde multas, actualizaciones, recargos. Realmente es por evadir una responsabilidad. Por evadir una responsabilidad tan fácil, ¿no? A final de cuentas es una responsabilidad que conlleva mucho de perder. A final de cuentas, este tema yo creo que es demasiado amplio para poder englobarlo en un solo video, ¿no? Claro. Pero a grosso modo les hemos explicado qué tienen que hacer en estos supuestos. Pues bueno, ya lo saben, si tienen más dudas o necesitan de un abogado, pueden mandarnos un WhatsApp en los teléfonos que se encuentran en la descripción del video. Asimismo, también nos pueden escribir en los correos que se encuentran nuevamente en la descripción del video. Y soy Giovanna Cruz. Soy Antonio Núñez. Abogados de la Ciudad de México. Y recuerden, como siempre, primero en el tiempo, mejor en el derecho. Nos vemos el próximo viernes.